Buenas noches, queridos hermanos, les saluda en la paz del Señor, espero que estén bien. El día de hoy vamos a terminar nuestro capítulo 19 de este libro de Mateo. Vamos a terminar acerca de este episodio del joven rico, acerca de lo imposible que le era para el joven rico entrar en el reino de los cielos. Y vamos a ver lo que implica mucho más. Bueno, quería también aprovechar para anunciarles que el día de mañana, como siempre, tenemos nuestro examen de este capítulo 19, así que espero que sea un momento de mucho aprendizaje, de retroalimentación también. El día de mañana es sábado y Dios mediante el día lunes vamos a estar empezando el capítulo 20 acerca de este capítulo, de este libro de Mateo, y así poco a poco acercándonos al final. Son 28 capítulos, nos faltarían unos 8 capítulos más para aprender, aunque al principio estaba un poquito como que desesperado de poder terminar, pero a medida que uno va estudiando como que no quiere que termine. Bueno, la palabra del Señor es tan preciosa que es como un océano que uno puede nutrirse, 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 y se da cuenta cuánta falta hace, cuánta falta le hace el Señor y cuánta falta le hace a uno que el Señor empieza a transformar cada día más y más su corazón. Bueno, que el Señor nos permita, mientras nos dé salud, mientras nos dé fuerzas, que nos permita seguir meditando en su ley de día y de noche, como dice el Salmos capítulo 1. Muy bien, vamos al capítulo 19 de Mateo, vamos a ver ahora desde el versículo 23, perdón. El día de ayer nos hemos quedado en el versículo 22 y el día de hoy vamos a ver el versículo 23. Bueno, el día de ayer nos hemos quedado acerca de este hombre, de este hombre que era rico. No solamente era rico, era joven y también era muy buena persona. Entonces quería ver si podía hacer algo más para poder heredar la vida eterna. Y Jesús le dijo, bueno, solamente te falta una cosa, que vendas todas tus posesiones y me sigas. Bueno, se entristeció este joven rico y lamentablemente se fue, no estuvo dispuesto a sacrificar sus bienes, y habíamos hecho el día de ayer una comparación con este joven rico y con Abraham, que también era rico, y que el Señor le pidió una cosa más fuerte, algo más importante que las riquezas, a su hijo. Y Abraham estuvo dispuesto a dar a su hijo, a sacrificar a su hijo al Señor, pero este joven rico no pudo, no quiso, se entristeció mucho porque no podía deshacerse o sacrificar sus posesiones y ir en pos del Señor. Vamos a ver ahora la reacción de sus discípulos y también de Jesús. Miren lo que pasó. Versículo 23 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Versículo 24, otra vez os digo que es más fácil, miren, más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Es difícil para un hombre es difícil, no solamente es difícil entrar en el reino de los cielos, es imposible. Así como para este joven rico era difícil, imposible entrar en el reino de los cielos, de la misma manera para todo ser humano, por sí mismo, es imposible. Pero el que tiene muchas posesiones se le hace mucho más difícil, porque no solamente tenía posesiones o tenía muchas posesiones, sino que también esas posesiones lo tenían a este hombre, que es yo creo una manera de decirlo, de que las posesiones muchas veces, las cosas que tenemos, nos controlan, nos empiezan a dominar. Estamos en pos de esas cosas. Por eso creo que también, como muchos otros teólogos, a las diferentes cosas, incluso personas o posesiones, se convierten como ídolos para nosotros. De manera que estamos en pos a esas cosas o a esas personas. Así que este hombre tenía posesiones, pero lamentablemente esas posesiones también lo tenían a él, y eso hacía imposible, obviamente, le hacía mucho más difícil y más imposible para poder entrar en el reino de los cielos. Y algo dice muy interesante, esa figura que muchas veces hemos escuchado de que es imposible o que es más fácil, decía Jesús, que un camello puede entrar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Ahora hay varias interpretaciones. Estaba viendo y también anteriormente estaba leyendo acerca de cómo se podía interpretar esto. ¿Será que era literalmente? Y bueno, hay muchos traductores
tratan de poder explicar diciendo que en realidad no se trataba de una aguja, ¿no? Como nosotros conocemos una aguja para coser, sino se trataba de una puerta estrecha que había en la muralla de las ciudades y donde tenía que entrar un camello que podía entrar, pero tenía que entrar agachado, empujando, y era casi difícil, casi imposible. Pero muchos otros teólogos también concuerdan de que en realidad lo que Jesús quiso decir era lo que dice aquí. Es decir, Jesús quería hacer notar de que así como es imposible un camello, no sabe, el tamaño de un camello es enorme y el tamaño de una aguja es ínfima. Es imposible. Semejante camello con una aguja es imposible que pueda pasar ese camello por una aguja. Bueno, así de imposible. Es por uno mismo entrar en el reino de los cielos. Porque si nosotros nos inclinamos un poquito a esas interpretaciones de que Jesús no quería decir exactamente una aguja, es como que tal vez Hendrickson, un comentarista, decía algo muy cierto. A veces al tratar de nosotros interpretarlo de esa forma, de querer pensar de que Jesús estaba diciendo que en vez de una aguja, como nosotros conocemos, se estaba refiriendo a una puerta estrecha donde tenía que entrar que podía entrar un camello, pero que era difícil. Como que estábamos queriendo hacer posible lo que Jesús dijo que era imposible. Entonces, es imposible que un camello, tamaño de un camello, entre por el ojo de una aguja. Bueno, así, hermanos, así es para nosotros como seres humanos, por nuestra propia cuenta, entrar en el reino de los cielos. Por nuestra propia cuenta, cambiar nuestro corazón. Pero eso nos podría a nosotros tener como que desilusionados, como que con una mala noticia, como defraudados, ¿verdad? O como cuando recibimos de que estamos enfermos terminales, de que tenemos cáncer, después de recibir una noticia, uno sale destrozado. Entonces pareciera como que, ok, Señor, o sea, es imposible, no solamente que un rico, sino cualquier otra persona, por muy pobre que sea, es imposible por sí mismo entrar en el reino de los cielos. Pedro lo captó más o menos así. Por eso dice el versículo 25, sus discípulos oyendo esto, dice el versículo 25, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Se asombraron en gran manera, se sorprendieron y dijo, Señor, si así de imposible es para uno mismo entrar al reino de los cielos, entonces ¿quién va a ser salvo, Señor? ¿Quién puede ser salvo? Porque tal vez un rico, nosotros conocemos, tiene muchas posesiones. Y si así le es difícil también a las demás personas, porque para todas las demás personas, de alguna manera, todos queremos tener posesiones, tal vez no tanto como algunos ricos, pero sí estamos anhelando tener algunas riquezas, algún bien tal vez. Entonces, para cada ser humano, por sí mismo, es imposible. Por eso decían, entonces, ¿quién va a ser salvo? Y Jesús, como que mirándoles, le da una noticia, les dice algo para consolarlos y también para consolarnos, para que nosotros seamos consolados, mejor dicho. Dice versículo 26, y mirándolos Jesús les dijo, mire, para los hombres esto es imposible. Para el hombre, sea rico o pobre, es imposible entrar por cuenta propia al reino de los cielos. Porque para entrar al reino de los cielos, uno necesita ser santo. En el reino de los cielos no se va a aceptar ninguna mancha de pecado, ningún pelo de pecado. Ahí todo es puro, es todo santo. ¿Y quién de nosotros por nuestra propia cuenta puede decir, Señor, yo soy perfecto, soy puro, déjame entrar? Nadie. Todos somos pecadores. Por eso para el hombre, por sí mismo, es imposible que podamos entrar en el reino de los cielos. Pero miren lo que Jesús dice después, versículo 26. Y mirando Jesús le dijo, para el hombre esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y ese es el consuelo para los discípulos, pero también para nosotros. Nosotros no podemos entrar en el reino de los cielos por nuestra propia cuenta, pero sí Dios lo puede hacer y lo hizo.
Por eso es que como Él sabía que nosotros no podíamos entrar por nuestra propia justicia al reino de los cielos, por eso mandó y entregó su propio Hijo. No solamente lo mató en su corazón el Señor como Abraham mató a su hijo en el corazón, y no lo mató físicamente Abraham. En este caso, Dios el Padre no solamente mató a su hijo en el corazón, sino también físicamente. Físicamente. Dios vio a su único hijo morir en la cruz, ser golpeado, ser azotado, ser insultado, ser escupido por nosotros, para que su justicia pueda ser transferido a nosotros. Miren, para Dios todo es posible. Y el más rico, como el más pobre, si se humillan y se arrepienten y están dispuestos a dejarlo todo por el tesoro más grande que es Cristo, el Señor hace este milagro precioso de abrirnos la puerta del reino de los cielos, sin antes a nosotros habernos, o mejor dicho, antes haciendo el trabajo en nosotros de justificarnos, de limpiarnos, para que podamos ser nuevas criaturas y así poder entrar en el reino de los cielos. Ese es el consuelo que Jesús le dio a sus discípulos y es el consuelo también que nosotros tenemos. Versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. Como que parece que Pedro se estaba acordando de lo que Jesús le dijo al joven rico, que vendiese todas las cosas, sus posesiones. Y Pedro, tal vez acordándose de eso, le dijo, Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Ahora, hay dos posturas. Hay teólogos que dicen, tal vez Pedro estaba aquí pensando de una manera material y estaba simplemente queriendo ver qué es lo que obtendría al seguir a Jesús. Pero tal vez había otro grupo de comentaristas también que decían, tranquilo, tampoco hay que satanizar a Pedro, sino que es tal vez una curiosidad normal. Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué vamos a recibir? Como que es queriendo saber, como una curiosidad. Algunos de ellos decían una curiosidad santa. Y Jesús le respondió, versículo 28, no lo regañó, sino le dijo, y Jesús les dijo, de cierto, es decir, de verdad. O sea, aquí no hay, esto no es un quizás, no, es de cierto, es tan cierto, os digo, que en la regeneración, y hablando de regeneración, quiere decir cuando todo algunos lo ven esto como una etapa, es decir, este mundo, cuando acabe todo, cuando el universo sea regenerado o renovado, cuando venga el Señor y todo, como dice el Salmo 110 y 110, dice, Jehová, dice el salmista, le dijo a mi Señor, espera hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, hasta que todo esto, todos los propósitos del Señor se cumplan y todo sea renovado, esta tierra sea una tierra nueva, el cielo nuevo, como dice en Apocalipsis. Dice, cuando llegue ese momento, quiero que sepas, Pedro, y a los demás discípulos también les está diciendo Jesús, cuando llegue en la regeneración y cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, les dice a los discípulos, esto es para los discípulos, no es para nosotros, le está diciendo a ellos, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¡Wow! ¡Qué consuelo! ¡Qué consuelo para estos discípulos que lo dejaron todo! Dejaron absolutamente sus familias, dejaron su trabajo para poder seguir a Cristo. Y Jesús les dice, miren, ustedes que eran hombres comunes y corrientes, muchos de ellos que tal vez humanamente hablando eran lo peor de lo peor, porque Jesús tal vez o cualquier otro líder hubiera estado escogiendo personas de la clase alta, de la clase intelectual, de la clase honrada, pero había muchos discípulos aquí que eran pescadores, eran muy egoístas, eran personas orgullosas, eran cobradores de impuestos, otros eran revolucionarios, había una clase de caracteres en este grupo de personas, de los discípulos, pero aún así el Señor los eligió e hizo un trabajo increíble, sobrenatural en estas personas que eran así, tan corrientes como nosotros. Y miren lo que el Señor hizo. Al final, después de su muerte, estos hombres que eran personas tal vez débiles, sin letra, sin estudios, cuando Jesús resucitó y ascendió a los cielos, fueron los
pilares fundamentales de la iglesia, que trastornaron al mundo entero. Trastornaron al mundo entero y que hasta ahora su sacrificio, el sacrificio de Cristo y también de estos apóstoles, nosotros lo podemos ver. Porque gracias a ellos y gracias a la fidelidad de ellos también, nosotros podemos tener su palabra y nosotros podemos tener el privilegio de formar parte de esa familia espiritual. Estos 12 hombres van a estar en 12 tronos, dice el Señor, y para juzgar a las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel es como un símbolo de todo el Israel nuevo, el nuevo Israel, no solamente un Israel sanguíneo, judíos de sangre, no, todos aquellos que son padres en Abraham por la fe. Y Jesús le dice a los demás, en este caso sí nos inculca a nosotros, o sí de verdad nos toca a nosotros, el versículo 29, y dice, y cualquiera que haya dejado casas, cualquiera, sea nosotros, si hemos dejado casas, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, dice el Señor, por mi nombre, por mi causa, recibirá no 10 veces más, no 50 veces más, sino 100 veces más. Y no solamente eso, sino dice, y heredará la vida eterna. ¡Wow! Cualquiera de nosotros, cualquiera de los hijos del Señor, también en la antigüedad, en la historia, que hayan dejado casas, padres, madres, porque muchas veces cuando el cristianismo estaba empezando a introducirse en una cultura completamente pagana, los familiares los votaban y les decían, tienes que elegir entre tu familia o tu religión o tu Dios. Tienes que elegir, y muchas veces muchos hijos del Señor fieles eligieron a Cristo antes que sus posesiones, antes que su herencia incluso antes que el cariño de sus padres. A veces los padres o sus familiares los votaban y sigue ocurriendo en otros países donde lamentablemente todavía el cristianismo está empezando a crecer, en el Islam y en otros lugares también. Pero cualquiera, miren el consuelo, cualquiera que deja casa, posesiones, incluso personas, madre, padre o mujeres, como ha pasado siempre en la historia, van a recibir 100 veces más. Y no solamente eso, y heredarán la vida eterna. Versículo 30 termina diciendo algo que el Señor como que balancea, porque tal vez muchos de nosotros podemos pensar y decir, bueno, si es así, entonces yo voy a empezar a dejar todo lo que tengo que dejar para poder obtener, ¿no? Para poder obtener allá en el cielo riquezas. Uno lo puede tomar de una manera mercantil, ¿no? Como que queriendo calcular, diciendo, bueno, voy a aquí sacrificarme para heredar ahí, y solamente por lo que puede servir al Señor, por lo que va a recibir, nada más. Pero Jesús aquí va a balancear. Versículo 30 dice, pero muchos primeros, hablando de primeros muchos de los importantes, incluso de aquellos que se sacrifican, serán postreros. Y los postreros serán primeros. Es decir, aquellos que no tienen tanta notoriedad en este mundo. Por ejemplo, la viuda. ¿Se acuerdan de la historia de cuando Jesús vio cuando estaban entrando en el templo y vino un fariseo y empezó a ofrendar muchas cosas, ¿no? Lo que tenía y todo lo demás? Después entró una viuda, dice ahí, y solamente dio 2 blancas, lo que tenía. Bueno, esa mujer o esa viuda, dice aquí, en el reino de los cielos va a ser el primero. Y muchos otros que estamos en la iglesia, incluso cristianos, hermanos, cristianos, que a veces pensamos que tenemos que hacer como que muchas cosas, ¿no? Como que a veces nos podemos sacrificar por el Señor o en el Señor, simplemente a veces para obtener lo que el Señor nos está preparando. Y puede que nos llevemos la sorpresa, que allá en el cielo, los que menos conocidos eran en la tierra, cristianos, hermanos nuestros, allá sean
los más conocidos. Y los que más hermanos cristianos conocidos son en esta tierra, tal vez allá sean los menos conocidos. Nos vamos a llevar una sorpresa. Pero el punto es que, si bien nosotros vamos a recibir una recompensa ya, porque toda la palabra del Señor nos muestra también eso, no estemos solamente nosotros sirviendo por las recompensas. La recompensa no es un pago por lo que nosotros hemos hecho. No, la recompensa simplemente es como un premio. Es como un regalo. Porque Cristo, mejor dicho, ya ha pagado todo lo que tenía que pagar. Él ha comprado nuestra libertad, Él ha comprado nuestro acceso al reino de los cielos. Incluso Él ha comprado los regalos, las recompensas que nosotros vamos a recibir. Es por gracia, todo es por gracia. Pero el Señor, como una muestra de amor también, nos va a premiar a aquellos que fueron fieles. Y los que vamos a ser fieles en esta vida, Dios quiera que todos, hermanos míos, lleguemos a ser fieles hasta el final. Dios también va a reconocer eso y nos va a dar más gozo. Va a aumentar gozo a nuestro gozo, como Pablo decía. Aumenta, el Señor es tan bondadoso, tan bueno, que va a aumentar gozo a nuestro gozo. ¿Qué podemos aprender de este capítulo 19, o por lo menos de esta parte? Yo creo que dos cosas, antes de terminar. En primer lugar, hermanos, demos siempre gracias a Dios porque el Señor pudo cambiar nuestro corazón de piedra, porque todos teníamos corazón de piedra, por uno de carne, por un corazón sensible. En primer lugar, pero también demos gracias a Dios porque siendo nosotros sus enemigos, fue Dios quien inició en Cristo la reconciliación. El ofendido, en este caso que era Dios, inició la reconciliación. Nosotros lo ofendíamos, vivíamos nuestra vida ofendiendo al Señor. Y miren, el Señor, que fue el ofendido, inició la reconciliación. Eso habla 2 Corintios. Ustedes pueden también leer acerca de la reconciliación, que Dios dio el primer paso para que estemos en paz. Mira, y no solamente eso, sino que también debemos de dar gracias porque antes nosotros vivíamos en tinieblas y, producto de vivir en las tinieblas, vivíamos desordenados. Yo he visto eso y es algo tan notorio que cuando uno vive sin el Señor y empieza a vivir en tantos otros pecados, su vida se empieza a ser completamente desordenada. Se ve en su casa, se ve en su propia vida, se ve en la organización de su tiempo, anda desordenado. Como dice en Génesis, cuando la tierra estaba vacía, lleno de tinieblas y desordenada. Antes andábamos así. Pero miren, el Señor tuvo tanta misericordia que nos trajo a la luz y ahora que estamos en luz, vivimos en orden, vivimos con más orden. Ya no nos sentimos cómodos viviendo en un desorden o que algo esté sucio, no solamente en nuestras casas o en nuestra ciudad, sino en nosotros mismos, hermanos. Mientras más luz nosotros tengamos, más ordenada va a ser nuestra vida. Eso lo estoy viviendo yo, lo estoy experimentando yo y sé que también usted lo ha experimentado o lo está experimentando y si no lo está haciendo, espero que lo experimente. Porque mientras más luz, y no me refiero al sol, me refiero a la palabra de Dios, mientras más conocimiento, mientras más luz tenga en su corazón y en su mente, usted va a vivir más ordenadamente. Así que Dios nos ayude, hermanos míos. Miren lo que el Señor hizo con nosotros. Miren lo que el Señor hizo. ¿Eso era imposible para nosotros? ¿Eso lo podíamos hacer por nuestra propia cuenta? No. Así que el Señor tuvo tanta misericordia que hizo posible lo que para nosotros era imposible. Así que, hermanos, ¿cuánto le debemos al Señor? ¿Cuánto le debemos? Y debemos de agradecerle al Señor por cada bendición que Él nos ha dado, por cada área de nuestra vida que ha cambiado y está empezando y está cambiando también. Porque no termina. Número 2. ¿Qué podemos aprender también? Hermanos, si otros sacrifican tantas cosas por una persona, ¿no? Yo he visto muchas personas que sacrifican tantas cosas por una persona, y no solamente por una persona, sino
a veces por sus sueños, por sus metas. ¿Qué cosas sacrifican? A veces sacrifican, no sé, sus familias incluso, sacrifican su tiempo, sacrifican tantas cosas. Yo he visto. Si otras personas que ni siquiera conocen al Señor sacrifican tantas cosas por una persona o por sus metas, ¿acaso, hermanos, nosotros no podremos derramar una gota de sudor por quien por nosotros derramó no solo una gota, sino toda su sangre? Cristo no derramó solamente sudor por nosotros, Él derramó su sangre. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a poder siquiera derramar una gota de sudor sirviéndole al Señor? Si Él derramó toda su sangre, hermanos míos, ¿cómo no vamos a poder sacrificar, poner nuestro esfuerzo, amarlo con todo nuestro corazón, nuestra mente, con todas nuestras fuerzas? Vale la pena. Y eso no termina ahí, sino que ¿no podemos nosotros, míos, dejar acaso nuestras comodidades por aquel que dejó el cielo por nosotros? ¿Cómo nosotros, hermanos, a veces nos cuesta dejar nuestra comodidad, verdad? Por aquel que dejó el cielo para venir a esta tierra y poder vivir, poder pasar hambre, poder pasar sed, poder pasar frío junto a nosotros, junto a la humanidad. Si Él dejó todo eso, porque yo no creo que haya otro lugar más cómodo que el cielo, ¿verdad? Entonces, si el Señor estuvo dispuesto a dejar el cielo, que es la cosa más preciosa en el universo entero, y vino aquí a la tierra por nosotros y sufrir con nosotros al lado del ser humano, ¿cómo nosotros no vamos a poder estar dispuestos a dejar algunas comodidades? Yo no creo que el Señor a todos nos llame a dejar todas nuestras comodidades, es decir, pero el Señor nos pide muchas cosas y ¿cómo nosotros no vamos a poder dejar esas cosas por nuestro Señor, quien dejó todo? No solamente dejó todo, sino se dejó a sí mismo también. Así que, hermanos, yo creo que si la gente de afuera, la gente que no conoce al Señor, deja tantas cosas por una persona, por metas, por sus sueños, y a veces logrando y teniendo esa persona y logrando esos sueños, a veces dicen, eso es todo, o sea, ni siquiera eso, incluso lo que ellos pueden lograr es temporal, es decir, eso se va a acabar en esta tierra. Pero nosotros, hermanos míos, ¿cómo no vamos a poder derramar una gota de sudor por nuestro Salvador, quien derramó toda su sangre? ¿Cómo no vamos a poder estar dispuestos a dejar comodidades por aquel que dejó el cielo por nosotros? Hermanos, ¿cuánto le debemos a Cristo? Así que sirvámosle como Él se merece, cada día mejor y mejor, con más luz, con más orden, con más fervor, con más pasión, no solamente esperando esas recompensas, sino por amor a nuestro Cristo. Y aunque no nos dé recompensas, no importa, con que estemos con Él eternamente, eso va a ser suficiente para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. El día de mañana no se olviden, sábado, el examen, estudien, mediten, no solamente para dar el examen, sino para aprender, y que todo lo que aprendan se quede no solamente en su mente, sino también en su corazón. Y quiero compartirles algo que el día de ayer estaba aprendiendo en el Salmos capítulo 119, en un versículo del Salmo 119, o 111, perdón, el capítulo 111 de Salmos dice que al final del capítulo 111, de este salmo dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Eso también dice Proverbios, pero dice algo más increíble más abajo. Dice que Dios, o que crece en entendimiento, lo voy a parafrasear, lo voy a decir en mis palabras, pero dice, aquel que pone en práctica los mandamientos del Señor, no solamente ley, sino que pone en práctica los mandamientos del Señor, va a crecer en entendimiento. Mientras usted más ponga en práctica, no solamente sepa, sino ponga en práctica los mandamientos del Señor y lo que aprende, usted va a crecer en entendimiento. Vamos a crecer en sabiduría, vamos a saber cómo proceder. No queriendo ser inteligentes para humillar a otros, no, sino siendo sabios para saber qué hacer, qué decisiones tenemos que tomar.
Así que mientras más ponga en práctica los mandamientos y lo que usted aprenda de la palabra del Señor, su entendimiento va a crecer más y más, hermano mío. Pero no para que nos jactemos, sino para que seamos más humildes y para que podamos ver las cosas de este mundo de una manera como el Señor la ve y no como este mundo la ve. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. El día lunes, Dios mediante, empezaremos con el capítulo 20 de este libro de Mateo. Bendiciones.